Bueno, solo les quiero comentar. Fíjense que ahorita hay varios que no habían ingresado, pero no habían ingresado porque no sé si están utilizando el correo institucional o además o están, por ejemplo, asignados a otra sección y por eso no pueden ingresar directamente a la clase en Meet. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque obviamente los que han ingresado por medio de Classroom, que es donde les he estado diciendo que ingresen, pues cuando yo incluso ingreso a la clase ya hay algunos dentro. Por ejemplo, la primera que ingresó hoy creo que fue Brenda. ¿Dónde está Brenda? Brenda Araceli. Sí, acá soy. Usted fue la primerita que ingresó. ¿A qué hora ingresó? ¿A las en punto? A las en punto. Yo estaba terminando todavía la clase con el grupo anterior, cuando usted ya estaba adentro. Pero así como ahorita, miren, hay unos que están ingresando. Entonces, quiero que realmente ingresen por Classroom. ¿Para qué? No haya inconveniente de poder accesar. Es necesario que ustedes también verifiquen que efectivamente están asignados conmigo. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden accesar libremente, quiere decir que hay un problema ahí. Les comento esto porque fíjense que hay estudiantes que incluso hasta cuando ya se han hecho el primer parcial, sorpresa, que no me aparecen en los cuadros. Y como no me aparecen en los cuadros, ¿qué quiere decir? O no se asignaron o se asignaron a una sección diferente. Entonces quiero que tomen nota de esto. Esto hay que resolverlo desde ahorita. Que el acceso tiene que ser por medio de Classroom. Les estoy notificando legalmente para que posteriormente no vayan a decir no sabíamos. Porque imagínense que yo hago una evaluación. Yo las evaluaciones las hago por medio de Classroom, con formularios de Classroom. Por ejemplo, yo hago un promedio de 15, 20 y 30 preguntas. ¿Cuánto tiempo yo les doy para responder? Pues yo doy tiempo para responder 2 minutos por pregunta. Si son 15, entonces, ¿cuánto es? Pregunto. Media hora. 30 minutos. 30 minutos. Entonces, hago preguntas directas y hago de selección múltiple. Selección múltiple. ¿Ya? Yo sé que las de selección múltiple para responder no se van a tardar, por ejemplo, 2 minutos. No se van a tardar 2 minutos. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, yo les hago esa recomendación, por favor, que tomen nota. Les notifico oficialmente también, para que después no vaya a decir, el licenciado no nos dio tiempo, no me dio tiempo. Quiero recomendarles que además de participar en la clase, pues obviamente esos materiales que yo les di, pues esos hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Esos son parte del primer parcial. Aparte, cuestiones que yo les voy ampliando aquí son cuestiones que ya están dentro del material y que el que está en la clase pues ya sabe realmente qué le estoy preguntando y qué va a responder. Entonces, pregunto para que me respondan por medio del mensaje de texto. ¿Están enterados de lo que les estoy diciendo? Respondan, por favor. Sí, que enterado. Sí, licenciado. Vale. Por medio de texto. Sí, licenciado.
Pregunto, de los que no pudieron ingresar directamente, ¿cuál fue el inconveniente que tuvieron? Para la persona que dijo que no tiene el código de Classroom, se los voy a pegar ahorita. Ahí está el código. Lisbeth. ¿Tomó nota Lisbeth Castro? ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más? ¿Qué inconvenientes han tenido? Cuenten. Pregunto porque quiero que resolvamos esto de una vez. En mi caso, Lick, todo bien. Gracias por preguntar. Bueno. Sofía González. ¿Dónde está Sofía? Aquí, buenas noches, licenciado. Sofía, fíjese que el link es el mismo. No se cambia. Sí, sería siempre el que está ahí en Classroom, ¿verdad? Sí, el que está en Classroom, ahí ustedes accesan. Si de repente un día entra un intruso, entonces simplemente les genero un nuevo código o nos vamos al otro Meet que tenemos, al que iniciamos en la primera, al que utilizamos en la primera clase. Ah, muy bien, gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Mire, por ejemplo, ahorita está entrando María Alejandra Sainz. La vamos a entrevistar. María Alejandra Sainz, bienvenida. ¿Por qué razón usted no pudo accesar por medio de Classroom? María Alejandra Sainz. Perdón, Eli, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué razón usted no pudo accesar directamente desde Classroom? Fíjese que cuando me ingreso a Classroom, el link no tiene opción como para que realice el enlace, sino que solo es un texto. No tiene opción para ingresar a Meet. No, como le digo, el link aparece como que fuera texto, no Y tiene la usted, opción como que por fuera enlace. ejemplo, está utilizando el correo institucional. Así es. ¿Ya verificó si efectivamente usted está asignada a esta sección? Sí, licenciado, sí estoy asignada. Vale. Yo les digo porque lo que quiero es que se acostumbren a accesar por ahí, porque los exámenes yo los voy a hacer en Classroom y los hago por medio de formulario. Y asigno los exámenes, obviamente, conforme a los listados oficiales. Además, les quiero comentar que fíjense que así como estamos en la modalidad virtual, obviamente ha proliferado mucho los exámenes grupales. Yo, por ejemplo, tengo desactivada la respuesta calificación en el instante, porque después hago una revisión manual. Y además, antes, cuando eran clases presenciales, pues hacían dos variantes. Pero ahora,
así como avanza la vanguardia y como yo soy el responsable de la pureza de la prueba, yo hago 10 variantes. Y yo esas 10 variantes las distribuyo en toda la sección y le coloco orden aleatorio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No pretendo tenerles miedo, sino que lo que pretendo es de que ustedes, ese folleto que tienen, esos folletos que les di, esos hay que imprimirlos. Y qué mejor que cuando vayamos avanzando, pues hagan las anotaciones, léanlo, subrayenlo, ¿ya? Hagan todo esto, porque si se confían y piensan que como ahí está el material y que lo le va a dar tiempo, a veces se complican las situaciones y no da tiempo. Por ejemplo, de repente falla el sistema, se pierde 1 minuto, 2 minutos o algo pasa. Entonces quiero que estén enterados de que yo hago pregunta directa, hago de selección múltiple, que el tiempo que doy son 2 minutos, que no hago una variante, hago 10 variantes, que es orden aleatorio, que necesito que, aparte que estén participando en la clase, pues que estudien esos folletos que les di, porque si no los estudian y no los tienen cuando estamos en la clase y no hacen anotaciones, pues obviamente el día del examen no van a comprender, porque este es un curso bien complejo. No les estoy diciendo que es un curso fácil, no les estoy diciendo que es un curso difícil, porque yo trato de resumirlo, de darle realmente lo que se necesita, ¿verdad? De no complicarle la existencia, de que ustedes lo comprendan, y especialmente pues trato de obligarlos a pensar, ¿verdad? A pensar y a pensar rectamente, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la materia. Entonces, pregunto, ¿están legalmente notificados? ¿Responden? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Sí, Responde el texto. Adelante, ¿quién levantó la mano? Bueno, vamos a ubicarnos entonces en el material. Pregunto, el último día de clase, ¿qué estuvimos viendo? Los 3 principios, principio de identidad, de contradicción y el tercero excluido. ¿Solo 3 principios hay? y razón suficiente. Entonces, ¿cuántos principios? Son 4. 4, Lic. 4. Voluntarios, así en forma ordenada para que no se haga un relajo. ¿Alguien quiere explicar qué es el principio de identidad? Perdón, Lic, ¿podría repetir nuevamente lo que dijo? Es que se me fue por un momento. Explicar el principio de identidad.
Pregunto, ¿todos tienen su material? Sí, ¿verdad? El principio de identidad, licenciado, básicamente es que un objeto o una identidad idea o sustancia solo puede ser idéntica a sí misma. ¿Un qué? ¿Un objeto? Un objeto o una idea solo puede ser idéntica. Una idea, un concepto, solo puede ser idéntica a sí mismo. Así es. ¿Alguien me puede explicar el principio de no contradicción? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenido, José Alfredo. El principio de no contradicción, me dijo. Sí, así es. Es cuando es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Que algo sea o no sea al mismo tiempo. Vale. ¿Alguien puede hablar del principio del tercero excluido? Dulce. Consiste en que algo puede ser una cosa u otra, falso o verdadero, pero no puede estar ni medio muerta ni medio viva. Pero ¿cómo? Explíquelo, ahí dio ejemplos. Ejemplo, algo puede ser o no ser, literal como lo explica la filosofía, no puede ser contradictorio entre sí. Digamos que yo le digo que entregué el examen y luego le digo que no lo entregué y luego le vuelvo a decir que lo entregué, entonces no le puedo medio entregar el examen y después que decirle que no. ¿Sí? Si le entrego el examen, se lo entregué. No pude haberlo no entregado si lo hice. Vale. ¿Y el de razón suficiente, otro compañerito o compañerita? Que todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. ¿Un ejemplo de eso, Tania? ¿O algún voluntario o voluntaria? ¿Sería la lluvia? No. ¿Qué? ¿La lluvia qué? Pues... ¿por qué llueve? Naturalmente, o sea, ya es por su naturaleza que llueve. ¿Qué principio me está diciendo? Pregunto. ¿Qué principio estamos viendo, Tania? De razón suficiente. ¿Alguien más que quiera opinar del principio de razón suficiente? Que se debe analizar reflexivamente. Ahí se recuerdan que habla de hablar reflexivamente. ¿Eso quién lo dijo? Brenda. Club, no. Sí, así es. Pero eso no es de los principios, ¿verdad? Eso está antes. ¿Alguien más? ¿Estamos? Karen Jerónimo. ¿Podría explicar el principio de razón suficiente? Se fue. Se perdió la señal. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. ¿Quieres que le dé un ejemplo o cómo? Principio de razón suficiente. Es que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. En este caso, los planetas que se mueven en órbitas elípticas por alguna razón. Y esa razón puede ser cuando acudimos a la ley de gravitación universal. ¿Podría repetir?
Poco más fuerte. No sé, se le escucha como a lo lejos. ¿Por qué será? No sé. No sé si ahora me escucha bien. Medio. El principio de razón suficiente es cuando un objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Un ejemplo podría ser que los planetas se mueven en órbitas elípticas y esto tiene una razón. Entonces, para buscar esa razón, nos tenemos que ir a la ley de gravitación universal. ¿Cuál es la razón por la cual está usted interviniendo ahorita, Karen? ¿Cuál es la razón que qué? Por la cual está usted interviniendo en esta pregunta. Porque usted me está preguntando. Porque yo le estoy preguntando. ¿Ya? ¿Y por qué cree que le estoy preguntando? Para ver si estoy poniendo atención. ¿Por qué? Para ver si estoy poniendo atención. Para ver si está prestando atención. ¿Será que usted podría, yo le podría preguntar de la materia si usted no accesa a esta sesión? No, porque no me metí a la clase y vi. ¿Será que usted podría examinarse este curso si está asignada conmigo? Sí me puedo asignar. Así puedo hacer el examen. ¿Será que yo le voy a poder pasar una nota? Sí. Si no está asignada conmigo. No va a poder. Vale. Entonces, ahí se recuerdan que estamos hablando, en resumen, Karen, ¿cuáles son los principios lógicos jurídicos de los que estamos hablando? 1. Principio de identidad. 2. Contradicción. Principio de no contradicción. 3. Principio de tercera exclusión. 4. Razón suficiente. Razón suficiente. Mire qué montones de Karen me surgieron. Ya había licenciado muchas Karen. Bueno. Se llama solidaridad, pero... Dulce, ¿usted quería intervenir? Y fíjense que, según lo que yo tengo entendido, el principio de razón suficiente, que también lo estudiamos en filosofía, Sí. se refiere a una afirmación que solo puede ser válida si se fundamenta en razones aceptadas ya como válidas con antelación. Ajá. Y un ejemplo sería, por ejemplo, una teoría de evolución solo puede ser válida o aceptada si ya fue comprobado por hechos esa teoría. Por ejemplo, la teoría esa del surgimiento del hombre. Sí, a través de hechos como el descubrimiento de antepasados del Homo sapiens. ¿Fue comprobada? Todavía no. Hay un eslabón perdido. Cuando lo encontremos, le digo que sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, les comento. Fíjense que ya hablamos de los principios. Eso lo tienen que tener claro. Es necesario, aquí hay varios conceptos, varias definiciones que eso ustedes, eso no les voy a entrar a Honduras, porque no los quiero complicar. Sin embargo, ustedes los tienen que leer. Aquí dice la lógica jurídica como ciencia. Yo les comenté a ustedes que la lógica, aparte de que nos ayuda a arribar a un razonamiento, también la lógica es un método de investigación que nos ayuda a arribar al conocimiento, ¿qué? Científico, ¿verdad? Y en el caso concreto, si hablamos de la lógica jurídica, podríamos decir, obviamente, que es un método que nos ayuda a ¿qué? Pregunto. ¿Arribar a qué? Al conocimiento.
Jurídico, Lick. Jurídico. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, mencionan escritos de Bet, ¿cómo dice aquí? Betham o Betham. Y habla, y en nuestro medio, en gran medida, en la obra de García Maínez. Ustedes saben que, por ejemplo, para hablar de lógica jurídica, pues obviamente no podemos llegar a la lógica jurídica si no hay un conocimiento formal de la lógica y un conocimiento formal del derecho. Obviamente, cuando hablamos del derecho, pues hay representantes dignos que tratan la temática, y aquí se menciona a este personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Pregunto. Gabriel García Maínez. ¿Cómo? Gabriel García Maínez, si no estoy mal. ¿Alguien más? García Maínez. García Maínez menciona aquí, ¿verdad? Pues la verdad es de que el nombre Gabriel no me es familiar, ¿verdad? Pero es posible que así se llame, ¿verdad? Gabriel García Maínez. No descartamos, no excluimos, ¿verdad? No le vamos a aplicar aquí el concepto de, el principio de, ¿qué principio? Identidad. Tercero excluido. De identidad. De tercero excluido. ¿De cuál creen ustedes? Del tercero excluido. Del tercero, ¿qué? Excluido. Vamos a presumir que la identidad es, ¿qué? La misma, ¿verdad? Y ojo, no crean ustedes que para hacer un análisis ustedes simplemente van a poder aplicar un principio. Pueden aplicar los 4 principios que les estoy diciendo. No quiere decir que si aplico el de identidad, no le voy a poder aplicar el de ¿qué? El de tercero excluido o el de no contradicción. A nosotros se nos da los 4 principios, obviamente, para poder hacer el análisis y posteriormente arribar a una conclusión, que esa conclusión va a ser un razonamiento jurídico, ¿verdad? En el caso concreto de la lógica jurídica. Yo a ustedes también les he mencionado que, por ejemplo, a nosotros nos interesa algo muy importante cuando hablamos de un razonamiento jurídico. Cuando hablamos de razonamiento jurídico, únicamente lo que vamos a ver es la validez o invalidez del razonamiento jurídico al cual vamos a arribar. ¿Por qué le digo la validez o invalidez? Pues obviamente porque nosotros vamos a confrontar por medio de la lógica jurídica, y obviamente si estamos hablando lógica jurídica, que aquí va inmerso el derecho, entonces si ese razonamiento es conforme al derecho. Si es conforme al derecho, el razonamiento va a ser, ¿cómo dice aquí? Válido. Válido. Y si no es conforme al derecho, entonces va a ser ¿qué? Inválido. Inválido. Quiere decir que no nos va a interesar si es verdad, si es falso, ¿ya? No nos va a interesar. Pero obviamente tampoco lo podemos obviar, porque si obviamos si es falso o verdadero, pues obviamente no estaríamos aplicando la lógica, y no podemos ir a aplicar la lógica jurídica si no aplicamos previamente ¿qué? La lógica. Si no tenemos el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, ¿de qué pregunto? De la lógica como del derecho, ¿no? Y aquí menciona, aquí cuando hablamos de García Maínez, dice, es importante percatarse que no
no se trata, dice, de una aplicación al campo del derecho de las leyes supremas de la lógica pura. ¿Cómo interpretan ahí? Hagamos el análisis. Es importante percatarse que no se trata de una aplicación al campo del derecho de las leyes supremas de la lógica pura. Escucho. Se los acabo de explicar. Pregunto. No todos. Había una compañerita que era la que estaba participando bastante. Pues yo, perdón, lo que pasa es que pensé que alguien más iba a participar. Dulce. ¿Sí? Dígame. Mire, pues yo lo que entiendo es de que en el campo del derecho tomamos las bases de la lógica pura. La lógica pura. Tomamos las bases para poder desarrollar las bases de la lógica jurídica, porque aplicando lo mismo del principio de, ¿cómo es? Se me olvidó, de razón suficiente, necesitamos tener ya con antelación principios ya validados por la ciencia, de hecho, en este caso, la lógica, que es una rama de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Así es. Okay. ¿Qué más? Pues esa sería mi aportación por el momento. Miren qué dice aquí. Mientras las últimas se refieren a juicios enunciativos y afirman o niegan algo de su, ¿qué dice aquí? Verdad o falsedad. Cuando decimos verdad o falsedad, ¿en qué ámbito estamos? ¿En el jurídico o en el de la lógica pura? En el de la lógica pura, porque de hecho en la lógica pura se mira si un argumento es verdadero, falso o válido, aunque no sea verdadero. Válido no. Si usted le incluye válido, entonces ya estaríamos hablando. Yo le digo lo que aprendí de lógica. De la validez y todo eso. Entonces ya... Validez o invalidez. Ahí estamos hablando si es conforme a derecho o no es conforme a derecho. Si es conforme a derecho, es que válido. Y si no, pues aquí está la contraposición, ¿verdad? Que es inválido. Y menciona aquí, aquellas pertenecen, por ende, a la lógica del ser. ¿A qué tipo de lógica se refiere? ¿A la pura o a la jurídica? Lógica pura, licenciado. A la pura, del ser. Pero cuando ya decimos el deber ser, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué tipo de lógica? Ya jurídica. Lógica jurídica. Deber jurídico. Deber ser. Ojo, quiero que tengamos claro que la lógica jurídica, pues lo que interesa, lo que pretende, es que pensemos que rectamente. ¿Ya? Pero ¿será que vale pensar rectamente para la lógica jurídica? ¿O será que se necesita algo más? ¿Ya? Se necesita la normativa. Se necesita una normativa.
Y esa normativa, ¿a qué nos va a persuadir? Nos va a persuadir no solo a pensar rectamente, sino que nos va a persuadir a actuar rectamente. Porque si no actuamos rectamente, entonces simplemente estaríamos quedándonos en una lógica ¿qué? Pura. Mientras si ya sabemos que estamos pensando rectamente o correctamente, entonces obviamente vamos a ¿qué? Vamos a actuar rectamente o correctamente. Entonces, por un lado vamos a encontrar la lógica del ser y por otro lado vamos a encontrar la lógica de ¿qué? Del deber ser. Del deber ser. Con el ingrediente principal de nuestra materia, que ese deber ser es jurídico. ¿Estamos? Bueno, aquí dice la lógica jurídica como lógica formal aplicada. Sabemos que la lógica formal es ese conjunto de conocimientos, ¿verdad? Conocimientos, doctrinas, principios, que ese cúmulo de conocimiento, entonces, eso es lo que se denomina lógica formal. Pero aquí dice como lógica formal aplicada. La lógica jurídica como lógica formal aplicada, ¿a qué la estamos aplicando? Valga la redundancia. ¿Al derecho, Lick? Al derecho, Lick. Al caso concreto. Al derecho. Obviamente a un caso concreto, ¿verdad? Pero efectivamente la estamos aplicando al derecho. Si no la aplicáramos al derecho, ¿qué sería nada más? Lógica pura. Lógica pura. ¿Lógica pura o cualquier otro tipo de lógica? ¿Ya? ¿Qué otros tipos de lógica hemos mencionado nosotros? Lógica matemática. Matemática. Química. Y un sinnúmero de lógicas que pudiéramos traer. Pero nosotros nos enfocamos en el derecho. Y dice, contrario a censo de lo anterior se pronuncia Hernando ¿qué? Plaza. Quien plantea la lógica jurídica, dice, la lógica jurídica enfrenta los problemas de tipo ¿qué? Lógico. Surgidos de la reflexión acerca de la ciencia jurídica y de la aplicación de la lógica formal ¿a qué? A resolverlos. No podemos obviar la lógica formal para aplicar la lógica jurídica. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces se menciona que es una herramienta de aplicación. Por eso se menciona a veces que es un método de investigación. Pero también se podría pensar que es parte de un sistema. Y que todo ese sistema es producto de una estructura. Y esas estructuras son producto de la unión de formas, de pensamientos, de ideas, de juicios, ¿ya? Para poder, pero obviamente no simplemente juicios, sino que juicios y conceptos, ideas, pensamientos jurídicos, ¿ya? Porque si no fuera esto así, entonces estaríamos hablando de qué lógica, pregunto. ¿Qué lógica? Pura. Lógica formal, pero lógica ¿qué? Pura. Y aquí menciona, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica? ¿Y qué dice aquí? Pregunto. Las categorías del conocimiento lógico jurídico.
las categorías del conocimiento lógico jurídico. Y aquí voy a volver a repetir una pregunta que de repente alguno va a decir, que es muy necio, ¿no? Pero es necesario. Procedimiento lógico. ¿Cuál es el procedimiento lógico? Idea, pensamiento, concepto, juicio y razonamiento. Procedimiento lógico jurídico. ¿Me lo puede decir? ¿Quién fue la que participó? ¿Quién participó? Yo, licenciado, pero es que me perdí en su pregunta. No se perdió. Yo le dije a usted, procedimiento lógico, ¿y usted qué me respondió? La idea, el pensamiento, el concepto, juicio y razonamiento. Va. Y ahora le digo, procedimiento lógico jurídico. Lo mismo, ¿no? No sé. Usted haga el análisis y argumente. Cintia. Pues sí, yo diría que sí, es lo mismo. Pero dígamelo entonces. Si es la idea, el pensamiento, el concepto, y juicio y razonamiento. Pero eso es lógico jurídico. Pero yo le estoy diciendo procedimiento lógico jurídico. ¿Por qué cuando uno les plantea una pregunta de diferente manera no pueden responder? Cintia, usted me dice que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿No? No. Es algo parecido, pero no es lo mismo. Ok. ¿Alguien que le ayude? Ya dijo ella el procedimiento. Idea jurídica, pensamiento jurídico, concepto jurídico, juicios jurídicos y razonamientos jurídicos, ¿no? Sí, así es, Virgilio. Así es. Porque, ¿qué estamos hablando? ¿De una lógica pura o de una lógica jurídica? De una lógica jurídica. Jurídica. ¿Y cuál es el ingrediente principal de la lógica jurídica? El derecho, Lick. El derecho. Entonces, ¿era una respuesta qué? Lógica. Y en este caso, lógica jurídica. Bueno, volvamos al material. Tiene como tratamiento cognitivo a las categorías del conocimiento lógico jurídico, que son fundamentalmente, ojo, no solo idea, no solo pensamiento, no solo concepto, no solo juicio. Miren qué menciona aquí, ¿qué otro concepto está aquí? Norma jurídica. Norma jurídica. Norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Que yo les hablo de un procedimiento lógico y un procedimiento lógico jurídico. Pero eso no quiere decir que no pueda, esa es como la base. No quiere decir que no vaya a llevar inmersas otras categorías. Porque aquí dice, miren, categorías del conocimiento lógico jurídico. ¿Ya? Entonces aquí menciona la norma jurídica. Menciona el concepto. Aquí ya va en orden. Pregunto, ¿se le puede agregar algo más aquí aparte de estas que dice que son fundamentalmente? ¿Qué otra le agregaríamos aquí? Idea jurídica. Idea jurídica. Pensamiento jurídico. ¿Ya? Y si se dan cuenta, incluso aquí no menciona razonamiento jurídico. Al final, porque dice el juicio jurídico. ¿Ya? Y aquí menciona, mire qué otro concepto hasta aquí.
Miren qué otro concepto está aquí. Pero si se dan cuenta, el común denominador es que todo es que Jurídico. jurídico. Miren qué dice aquí. Es la argumentación ¿qué? Jurídica. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro, cuando hablamos de lógica vamos a encontrar muchas categorías. Pero si hablamos de lógica jurídica, vamos a encontrar categorías enfocadas específicamente al derecho. Ojo. Vamos aquí en relación entre la lógica y el derecho. Les comento que cuando hablamos de la relación entre la lógica y el derecho, pues hay tendencias filosóficas. Hay concepciones que se han dedicado al estudio de cuál es la razón o cómo fue que se relacionó la lógica con qué, con el derecho. Y aquí en este material dice que vamos a encontrar 3 concepciones principales. ¿Están llevando la lectura, el análisis del folleto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cuáles son esas concepciones entonces, si lo estamos llevando? En orden. Participan. Relación entre el derecho, la lógica y el saber. ¿Cuál? La relación entre el derecho y la lógica. No. Los jus La naturalistas modernos, la jurisprudencia y los conceptos. ¿Y el tercero? La del formalismo neokantiano. Formalismo neokantiano. Quiere decir que hay 3. Y ojo, menciona 3 concepciones principales. Quiere decir que hay más, ¿verdad? Pero obviamente la que nos vamos a enfocar nosotros son únicamente estas 3. Y aquí menciona una concepción de los naturalistas modernos. Pregunto, ¿qué dije yo que estaban haciendo los naturalistas? Las personas, los filósofos de la concepción de la jurisprudencia de los conceptos y la del formalismo neokantiano. ¿Concepciones de qué es esto? Pregunto. Sobre la relación entre el derecho y la lógica. Sobre la relación entre el derecho y la lógica. Efectivamente así es. Y miren, aquí dice el estudio del derecho conforme a los, ¿qué? Jus naturalistas modernos. Es semejante al estudio de la Geometría. del estudio de la geometría. Y yo pregunto, hablando así, no de algo jurídico, ¿para qué nos sirve la geometría? Googleenlo si quieren. Pues es para analizar las figuras que hay en el espacio y poder idealizarlo de tal forma que podamos, incluso si lo queremos ver en un método aplicado, nos sirve en arquitectura, ingeniería y otras ramas para... ¿Y en el derecho, Dulce? ¿Qué es lo que ¿Para qué nos serviría una geometría? Una geometría. Pues el análisis de la geometría nos ayuda a desarrollar capacidad de
Yo de pregunto. ilustrarnos mentalmente propiedades sobre algunos objetos y separar las propiedades de estos y clasificarlos. Pregunto, Dulce. ¿Cuál es el objeto del estudio de la lógica? Lo acabamos de ver. El objeto del estudio de la lógica. Yo encontré algo en Google, no sé si se lo leo. Va, léalo. Dice, para representar ideas e hilar las diferentes instituciones del derecho con el objeto de determinar ciertas representaciones de conclusiones de investigación. Ah. Y ahí en donde usted mencionó ya estaba específicamente enfocado en ¿qué? En el derecho. En el derecho. Comparta eso aquí en los mensajes, porfa. Muy bien. Vale. Ahora vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? Lo acabamos de ver aquí. Arribita del folleto, ahí está. Las categorías del conocimiento lógico jurídico. Las categorías del conocimiento lógico jurídico. ¿Y qué categorías les dije yo? O que mencionamos cuando le hice la pregunta allí a... No me recuerdo aquí en el nombre ahorita. No sé si esta caña, ¿no? Por ejemplo, de las categorías que van inmersas en el procedimiento lógico. ¿Quién fue el que me lo respondió? Vaya. Entonces, la geometría, las categorías, digamos, el objeto de estudio de la lógica es, al final son las categorías del conocimiento lógico que mencionaba aquí. Regresemos. Jurídico. Las categorías del conocimiento lógico jurídico. Y ahí podemos meter un montón, ¿verdad? Antes de la norma, ¿qué podríamos meter? Idea jurídica. Pensamiento jurídico, ¿no? El concepto, después de juicio, ¿qué podríamos meter aquí? Razonamiento jurídico. Razonamiento jurídico. ¿Ya? Razonamiento jurídico. Y entonces, si nos damos cuenta que hablamos de la geometría, que ya Jessy Geraldine nos compartió aquí un concepto. ¿Lo puede leer, Jessy? ¿Nuevamente? Sí, ahorita lo leo. Sería para representar ideas e hilar las diferentes instituciones del derecho con el objeto de determinar ciertas representaciones de conclusiones de investigación. ¿Cómo lo buscó? Geometría para el derecho. Y eso es que ahí ya se enfocó de una vez. Dice más, pero yo siento que eso es como que lo más importante. Porque si hubiera sido solo geometría, si nos damos cuenta, si hablamos de geometría, estamos hablando de figuras, de categorías. Y ahí se recuerdan ustedes que la lógica es la ciencia que estudia ¿qué? Pregunto. ¿Cómo se define la lógica? Ciencia que estudia. Categorías del conocimiento. Las estructuras. ¿Qué más? Formas del pensamiento. Formas del pensamiento. Formas del pensamiento. Entonces a eso nos sirve la lógica. Y ahora coloquémosle ahí la geometría. Se habla de formas, de estructuras. Y específicamente en lo que dijo aquí Jessy. Para representar. No sé si lo miran ahí que lo estoy marcando. ¿Lo miran? No se ve. Para representar, dice, ubíquense en el mensajito de texto. Ideas.
E hilar las diferentes instituciones del derecho hilar. con el objeto de determinar ciertas representaciones de conclusiones de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Jurídico. Jurídica. Bueno, entonces, por un lado, la lógica es la ciencia. Como les dije, denme la definición otra vez. Ciencia que estudia las formas y estructuras del pensamiento. Vale. Entonces, categorías, ¿verdad? Formas. Y entonces, cuando les voy a dar un ejemplo. Hablemos de la Torre del Reformador. Pregunto, ¿es una estructura? ¿Es una estructura la Torre del Reformador? Sí. 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 Imaginemos que la Torre del Reformador es el derecho y que cada pieza, que cada tornillo, que cada pieza es un concepto jurídico y que cada tornillo es un principio jurídico. ¿Ustedes creen que para poder formar esa estructura tuvo que utilizarse la geometría? Y en caso afirmativo, ¿para qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Torre del Reformador no tuviera una pata? Se cae. ¿Qué pasaría si tuviera una pata más corta? Estaría de lado. ¿Qué pasaría si tiene una pata más larga? Tendría inclinación hacia el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir la geometría? Pues obviamente nos va a servir para hilar, dice aquí, ya enfocada al derecho, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una representación, que en este caso, la representación del derecho va a ser ¿cuál? La Torre del Reformador. ¿Será que la geometría nos va a servir para sacar las medidas? ¿Será que la geometría nos va a servir, que esas medidas son necesarias para poder armar y unir todas esas categorías? Sí. 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 Pues obviamente que sí, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo es importante la geometría. Y es más, me atrevo a decirles que no estaríamos hablando de una simple geometría, sino que de una geometría ¿qué? Así como dijo Jessy, ¿cómo buscó Jessy esa definición que nos compartió ahí en un mensaje de texto? Geometría para el derecho. Una geometría jurídica, una geometría enfocada al derecho, ¿no? Obviamente la geometría no va a ser en un objeto. El objeto es como la representación que hicimos, que era la Torre del Reformador, sino que va a ser una geometría que nos va a servir para, ¿qué dice aquí? Para representar ideas y ¿qué más? Conclusiones. E hilar. Las ordenar. Instituciones del derecho. Ordenar, unir, pegar, armar, unificar, ¿ya? Porque al final, ahí se recuerda que estamos llenos de ¿qué? De estructuras, de categorías, de formas. ¿En dónde? ¿En dónde? En el pensamiento humano, dice ahí, ¿verdad? Pregunto, pensamiento común,
¿Pensamiento puro, pensamiento simple? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Cuál es nuestro ingrediente principal? ¿Nuestro ingrediente principal cuál es? Pregunto. Pensamiento jurídico, ¿sería, licenciado? El derecho, el pensamiento jurídico. ¿Ya? Entonces, miren cómo la lógica nos ayudó a representar la torre del reformador, que la torre era el derecho. La pata, una de las patas, ¿qué se les ocurre que podría ser? Si esa es una representación del derecho. Pues tendría que ser parte de un reglamento o algo, y hasta la parte de arriba tendría que estar el derecho constitucional. Usted se enfocó en la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Sí. Vale. Es una estructura piramidal, y la torre del reformador hasta cierto punto tiene esa estructura, solo que con una obertura en las partes internas. Sí. Pero si hablamos de una pata, ¿qué sería la pata? ¿Un principio? Sería un principio. ¿Serían los principios qué? Generales del derecho. Como el punto de partida. ¿Qué sería la punta de esa... de la torre del reformador, de esa pirámide? La Constitución. La Constitución. Si estuviéramos hablando de la jerarquía de las normas jurídicas. Pero si habláramos de la justicia, ¿qué sería? Las leyes. Las leyes, ¿será que las leyes es la máxima aspiración? ¿Cuál sería la aspiración máxima de un sistema de justicia? Valga la redundancia, ahí les estoy dando la respuesta. La justicia. Sería la justicia. ¿Cómo logramos nosotros establecer que una de las patas podría ser uno de los principios del derecho? Porque en ella se sostiene todo el peso del resto. Pero ¿cómo lo logramos hacer nosotros ahorita? ¿Cómo lo logramos representar? Con la lógica. Con la lógica. Y con la lógica, ¿qué pudimos hacer? Formar la estructura. ¿Representar qué? Ideas. ¿Ya? Hilar las diferentes... ¿Qué les dije? Categorías. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, y aquí menciona instituciones del derecho. Instituciones del derecho. Si no hubiéramos hecho uso de la lógica, y especialmente de la lógica jurídica, y obviamente imaginarnos que existe una geometría que nos permite unir, hilar, formar estructuras, ¿será que podríamos nosotros arribar a un razonamiento? Pues obviamente que no. Entonces, miren hasta dónde vamos. Sí, es cierto, está el material ahí, pero el material ustedes ya lo tienen. Ustedes se van a examinar conforme ese material. Pero ojo, mi objetivo, aparte de que ustedes tienen su material, van a estudiar, ¿cuál será mi objetivo como docente? Que aprendamos. ¿Qué es lo que yo
podamos aplicar a la vida. Pensar. Que comprendamos lo que estamos hablando, no solo lo leamos y memoricemos. Hacernos pensar. Que ustedes Que logren tengamos un arribar razonamiento jurídico. a un razonamiento jurídico. Obviamente, para llegar al razonamiento jurídico, ustedes tienen que tener esas categorías o formas del pensamiento humano. Conceptos, definiciones jurídicas, obviamente, ¿verdad? Caso contrario, ustedes, ¿ya? Y no solo pensar correctamente, como dice Rosa Cristina, sino que también, ¿qué? ¿Cuál es el deber ser de la lógica jurídica? ¿Cuál es el deber ser de la lógica jurídica? Actuar Lo que acabamos rectamente. de ver. ¿Cuál? Actuar rectamente. Actuar rectamente o correctamente. Porque ahí se recuerdan que hay un ser y hay ¿qué? Un deber ser. Entonces, hay que estar en las clases. Ustedes si estudian, no les estoy diciendo que no estudien, tienen que estudiar y analizar bien ese folleto. Porque de ese folletito, esos folletitos salen una inmensidad de preguntas que ustedes ni se imaginan. Y que a veces se las planteo de una forma diferente. Y que solo ustedes mediante el análisis, ¿qué? Van a poder responder correctamente, ¿verdad? Porque caso contrario, ¿qué pasaría? No me lo digan, pero al menos piénsenlo. ¿Ya? Piénsenlo. Bueno, ese es el objetivo. Obligarlos a pensar. ¿Cuántas escuelas dijimos que hay? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Concepciones? ¿Cuántas concepciones? ¿No? 3. Las principales, miren, las concepciones son, como que diría alguien ahí, ven hablando coloquialmente, son un montón, un chingo, podrían decir ahí, ¿verdad? Pero que las principales que nosotros estamos viendo, ¿cuáles son? 3. 3. ¿Y cuáles son esas, Tania? El jus naturalistas modernos, Así la es. jurisprudencia de los conceptos y la del formalismo neocantiano. Neocantiano. ¿De cuál estuvimos hablando ahorita? Jus naturalistas Jus modernos. naturalista. Y habla aquí del estudio de la ¿qué? Geometría. ¿Será que nos va a servir? Sí. Y si no, se nos va a caer la estructura. Y aquí menciona su percepción del derecho es el sistema deductivo que a partir de principios naturales evidentes de la correcta actuación humana es posible inferir el resto de las normas que rigen la conducta humana. Las patas, ¿qué dijimos que eran? Principios. Los principios. ¿Será que si le falta una pata a una estructura, sigue de pie? No. Si le echamos peso, ¿será que sigue de pie? No. ¿Ya? Imagínense que sea de 3 patas. ¿Será que sigue de pie? Alguien podrá decir, es que si tiene 6 patas, sí. Pero si tiene 3 patas, pues obviamente que esa estructura, esa forma, no se va a detener. Pues así es el pensamiento. Estamos llenos de estructuras y formas. ¿Ya? ¿Por medio de qué vamos a lograr unir las piezas? Pregunto.
No todos. ¿Ya lo olvidaron? La geometría, ¿no? La geometría, ¿enfocada a qué? En el derecho. Geometría jurídica sería. Enfocada al derecho. ¿Verdad? Dijimos también que no nos interesa solo el ser, sino que también ¿qué? El deber ser. El deber ser. Las personas, el deber ser se logra por medio de ¿qué? ¿De actuar correctamente? Sí, actuar correctamente. Pero una razón de ser para regir la conducta humana son ¿qué? Las normas. Las normas. Como quien dice, todo dentro del marco legal, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan que a la lógica jurídica lo que le importa es la validez o invalidez. ¿Estamos? Y si hablamos de normas, ¿qué buscan las normas? Pues regir la conducta humana. ¿Ustedes creen que si no existiera una norma que dice no matarás? ¿Será que de repente con un estado de emoción violenta nosotros ya no hubiéramos ya hecho esa situación? Ojo, con un enfoque jurídico, ¿ya? Volveríamos y retrocederíamos a la ley del más fuerte. ¿Será que nosotros aplicaríamos la ley del talión? ¿Será que a un montón de ladrones yo ya no les hubiéramos volado las manos? Yo digo que sí. ¿Será que si perdemos un familiar no le haríamos algo a otra persona? Sí, obviamente que sí. Imagínense un hijo, un hermano, papá o un familiar, el ser amado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El derecho busca regular la conducta por medio de normas. ¿Ya? Lo que busca es el deber ser, pero no un deber ser normal o simple, sino que un deber ¿qué? Un deber ser ¿qué? Jurídico. Jurídico. Así es como se encarna. Esta concepción de derecho aparece en autores como, ¿cómo dice aquí? Tomás, ¿qué? Tomás Hobbes. Hobbes podrá decir algo. Mire, no importa. Lo importante es que usted, si yo le hago una pregunta, usted sepa responder. ¿Ya? No importa cómo lo pronuncie. Y aquí menciona una obra importante de este personaje. ¿Cómo se llama esta obra? Leviatán. ¿Cómo? Leviatán. Que pretende construir una teoría ¿qué? Racional. Y universal del derecho. Cuando dice una teoría racional, quiere decir que todo sea conforme ¿a qué? Conforme a la razón. Conforme a la razón. Conforme a la razón, ¿qué ingrediente es el principal que nosotros manejamos aquí?
¿El derecho? El derecho. Entonces sería una teoría ¿qué? ¿Racional de qué? Jurídica. El derecho. Una teoría racional del derecho. Pero aquí dice, miren, y universal del derecho. Y cuando dice universal del derecho, abre. No se va a enfocar solo en Guatemala, sino que también en ¿qué? En todo el mundo. En todo el mundo. Pregunto. ¿Será que asesinato es lo mismo en todo el mundo? Sí. ¿Será que femicidio es lo mismo en todo el mundo? ¿Será que el concepto derecho es el mismo en todo el mundo? ¿Será que derecho penal es lo mismo en todo el mundo? ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, ese es el enfoque de ¿quiénes? De los dios naturalistas, ¿qué? Modernos. Va. Entonces, si se dan cuenta, pretende ¿qué? Construir ¿qué? Esa concepción, ¿qué es lo que pretende? Construir una teoría racional y universal del derecho. Pretende construir una teoría racional y universal del derecho. Que entendamos todos el derecho. Que el razonamiento jurídico sea universal. Imagínense que no fuera universal. Estaríamos mal, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan que la lógica busca resultados que exactos, tan exactos como el de las matemáticas. Y obviamente aquí menciona esta idea del sistema jurídico como un sistema de reglas. Les dije que estábamos llenos de ¿qué? De reglas o normas. Reglas o normas. ¿Deducidas de dónde dijimos? Principios evidentes o naturales. ¿Ya? No matarás, ¿verdad? ¿Será que los principios nos permiten matar gente? ¿Robarle a la gente? No. Ni los principios jurídicos, ni los principios morales, ni los principios éticos, ni las normas sociales, ni las normas morales, ni las normas jurídicas. ¿Ya? Entonces las tendencias de los legisladores deben ser, ¿qué dice ahí? Racional y universal. Que ese es el propósito de ¿qué concepción? Y los naturalistas modernos. Que pretende, ¿qué dice aquí arriba? Construir una teoría racional y universal del derecho. Construir una teoría racional, que se entienda el derecho, ¿verdad? Y que ese derecho, aparte que se entienda, obviamente que se aplique, porque no solo es el ser, sino que también el deber ser y a nivel mundial. Y aquí menciona esta idea del sistema jurídico como un sistema de reglas. Reglas, dijimos, ¿verdad? Principios naturales. Y aquí dice esta idea de un legislador racional y universal. Llegó hasta la época de la Ilustración. Pregunta. ¿A qué se referirá época de la Ilustración? Miren cómo está redactado. Dice, esta idea de un legislador universal
llegó y después, ¿qué dice? Llegó hasta la época de la Ilustración. Entonces, ¿cuál es lo importante en la época de la Ilustración? Según Google, defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. ¿Ya? Pero enfocado al derecho. Enfocado al derecho. Péguelo ahí, por favor, en Google. Aquí en los mensajes. Pues obviamente la época de la Ilustración, lo relevante aquí es que esto ocurrió hasta cuando el legislador obviamente tuvo una idea de carácter ¿qué? Racional y universal. Racional y universal. ¿Del qué? Del derecho. Del derecho. Está aquí arriba, es lo mismo. Lo único diferente es de que, como que dice, la época de la Ilustración es como cuando estamos hasta la punta de la Torre del Reformador. Como quien dice, eso fue como el resultado. Como el resultado. ¿Según quién? Los naturalistas modernos. Porque esos es de los que estamos hablando, ¿no? Todavía no hemos llegado a la otra. A la otra concepción. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Les cuento. Porque tampoco les quiero fundir el cerebelo, ¿no? Y en lugar de que vayan al razonamiento jurídico, vayan al Federico Mora, ¿no? ¿Estamos? Sí, licenciado. Lili, gracias. Les deseo una feliz noche. Síganse cuidando. Perdón que les insista, pero hay que cuidarse. Yo pienso que una manera de que esta pandemia pues no se desarrolle y ya no haya más muertes, también nosotros también podemos ser parte activa, no pasiva. Parte de la solución, no parte